Esta crónica inicia con un séquito de caballeros encabezados por un monarca avanzando hacia el imponente castillo que alberga a un majestuoso dragón. Una vez llegados, logran penetrar las intrincadas cavernas a través de una grieta en la montaña, y pronto el dragón los divisa, lo que impulsa al rey a preparar a sus hombres para el inminente enfrentamiento. Sin embargo, la bestia responde envolviéndolos en sus llamas. A pesar de la ardua embestida, el rey emerge ileso, aunque apenas acompañado por 4 de sus leales, decide mantener su firme posición. En ese momento, el dragón utiliza su cola para eliminar a los soldados en pie, dejando al rey solo. Sin opciones, este se rinde ante la bestia, la cual, al verlo arrodillado, decide mostrarse por completo. Siglos después, en una tierra lejana, conocemos a la princesa Elodie, alguien que no teme ensuciarse las manos con trabajos rudos como cortar leña, y a su hermana menor llamada Floria. Mientras tanto, ambas observan con atención la llegada de un carruaje a sus tierras, pues viajar en esa época del año es extraño. Después de presenciar cómo muchos de sus ciudadanos abandonan el reino debido al hambre, ambas llegan al castillo donde son testigos de cómo el hambre afecta a sus súbditos. Una vez dentro y tras reunirse con su padre, Lord Bayford, Elodie descubre que la forastera, en realidad una sacerdotisa roja, se encuentra con él para entregarle una carta. Tras examinar a Elodie, la mujer abandona el reino. Bayford abre la carta y descubre que la reina de Auria ha enviado una propuesta de matrimonio para que Elodie se case con su hijo, el príncipe. A pesar de la negativa inicial de Elodie, Bayford le recuerda que ella siempre anheló viajar y que dada su situación, solo su matrimonio podría salvar a su pueblo del hambre. De esta manera, Elodie acepta y se embarca junto a su familia. En medio del viaje, su madrastra observa que Elodie está pasando frío y sufriendo nervios por conocer a su futuro esposo. Le recrimina por su aspecto, consciente de la importancia de la primera impresión. Posteriormente, el barco se adentra en una gruesa cortina de niebla, donde no se distingue nada por los alrededores. En este punto, Bayford informa que según el capitán pronto llegarán a la costa de Auria. Repentinamente ante ellos aparece la silueta de lo que aparenta ser un dragón, pero al acercarse comprenden que se tratan de esculturas que marcan la entrada a las tierras de ese reino, acompañadas por un cuerno que anuncia su llegada al reino. Cruzan la niebla y descubren las fértiles tierras del reino, las cuales logran ver de cerca cuando el carruaje los traslada a través de los cultivos que tiñen de verde todo el horizonte. Finalmente llegan a los jardines del castillo, donde son recibidos por Chamberlain, un miembro importante de la corte, quien les informa que la familia real no puede estar presente debido a que están efectuando sus oraciones, por lo que será él quien los guíe hasta sus habitaciones. En el camino, la madrastra de Elodie le advierte que debe evitar expresiones de asombro si desea ser aceptada como uno de ellos. Al llegar, Chamberlain les muestra la lujosa habitación que prepararon para Elodie. Una vez a solas, ella degusta las frutas de ese reino y contempla el paisaje desde su balcón, desde donde logra ver a otra mujer en la torre de enfrente, mostrando su misma felicidad. Por la noche, cuando Elodie se aburre, regresa al balcón en busca de su vecina, pero no la encuentra. En su lugar, descubre que lejos de ahí, en medio de la montaña, brilla lo que parece ser una fogata. En ese momento es visitada por Floria, quien alega que no puede dormir, por lo que Elodie le permite quedarse con ella, y vemos que su hermana aprovecha para darle ánimos. Al día siguiente, Elodie conoce a la reina Isabel, quien le pregunta qué le dice su corazón. Elodie explica que sus latidos son demasiado fuertes para escuchar algo. Luego conoce al rey Roderick y a su futuro esposo, el príncipe Henry. Así, los padres liberan a los recién comprometidos para que se conozcan, mientras los adultos terminan los detalles de la boda. Mientras pasean por los jardines, Elodie exige saber al príncipe qué piensa sobre ella y si le gusta o no, ya que se muestra desinteresado. Henry se disculpa por su actitud y le revela que no estaba al tanto de que ella estaba siendo obligada a casarse. Elodie le explica que su unión salvará a su tierra del hambre y por ello no puede quejarse. Ante esto, Henry menciona que le pareció más romántica en las cartas que recibió antes de su llegada. Entonces, Elodie revela que en realidad fueron escritas por su madrastra y los dibujos fueron obra de su hermana. En medio de esto, al ver que los soldados no hacen más que seguirlos de cerca, Elodie convence a Henry de montar unos caballos sin vigilancia para tener libertad. Así vemos que atraviesan los campos de su reino, mientras ella le explica que aprendió a montar por su madre. Mientras tanto, vemos que al terminar la reunión, Bayford le revela a su esposa que la reina Isabel le dará más oro del que pueda contar. Sin embargo, vemos que muestra una actitud preocupada, pero se niega a seguir hablando, de nuevo con la pareja que camina agarrados de la mano. Ante la curiosidad de Elodie por el fuego en la montaña, Henry le explica que se trata de una de las 3 antiguas ceremonias importantes para su familia y todo el reino, pues son para honrar a sus ancestros y tiene que ver con la fecha de su boda. Enseguida, Henry cambia de tema y le revela a Elodie que su mayor deseo es viajar por el mundo, descubriendo así que comparte los mismos gustos que su futura esposa. Por su lado, la madrastra decide acercarse a la reina en búsqueda de ser su amiga, pero Isabel le recuerda que ella tiene
tiene orígenes humildes y que no debe olvidar que esa boda solo es una transacción entre reinos. Por ello, ella, como una simple madrastra, nunca será parte de la familia real. Ante esto, la madrastra llega hasta Elodie para advertirle que su boda es una equivocación, pues no confía en la familia real y sospecha que sean malas personas. Además, cuando intenta hablar con su padre, Bayford esquiva el tema. Dicho esto, la madrastra le jura que solo desea lo mejor para ella, pero su conversación se interrumpe por la llegada de Bayford. Llega el día de la boda y desde muy temprano comienza la preparación de la novia, ajustando su cuerpo con las fajas asfixiadoras de la época, el armazón de metal que crea falsas caderas y las múltiples capas de ropa que forman su vestido, acompañado de un huevo de oro colgante como adorno. De esta forma, Bayford la entrega en el altar, donde Henry le coloca el anillo y sella su compromiso con el clásico beso, para luego ser proclamada por la reina como la nueva princesa de Auria. Hecho esto, Elodie se despide de su familia con una sonrisa en el rostro para luego alejarse en el carruaje real junto a Henry, quien le explica que deben ir a las montañas para rendir homenaje a sus ancestros. Una vez allí, comienzan a ascender por un camino plagado de pétalos de rosas hasta una cueva donde la familia real, miembros de la corte y la sacerdotisa Rojas los estaban esperando con máscaras de oro cubriendo sus rostros. Aquí la sacerdotisa le explica que por generaciones su deber fue proteger su reino, y si bien el precio a pagar es elevado, la recompensa es de la misma magnitud. Esa noche Elodie será parte de la tradición. Continúa revelando que cuando sus ancestros llegaron a la isla, descubrieron que estaba habitada por una criatura única en su especie, la cual, sedienta de sangre, dejó su guarida para alimentarse de sus ciudadanos. Entonces el rey y sus soldados confrontaron a la criatura, pero todos murieron excepto el monarca, quien se vio obligado a ofrecer a sus 3 hijas a cambio de compartir la isla y sus riquezas con la criatura. Así, luego de herir las manos de la pareja para hacer un pacto de sangre que une a Elodie a la realeza, ella arroja una moneda de oro al abismo para finalizar la ceremonia. Acto seguido, Henry carga en sus brazos a Elodie, quien acepta con gusto, pues cree que la llevará a su habitación para darle placer. Sin embargo, en ese momento, Henry arroja a su esposa al abismo, donde cae rompiendo numerosas ramas hasta impactar sobre la tierra, que para su suerte, debido a su humedad, logra sobrevivir. Comienza a gritar por ayuda, pero nadie responde, y vemos que sus gritos terminan provocando que el dragón despierte de su sueño. Llena de rencor, Elodie arroja sus joyas e intenta escalar sin éxito, para luego descubrir que el lugar está plagado de joyas de otras novias, comprendiendo así que ella es el sacrificio. A continuación, cerca suyo observa el resplandor de una luz, así que se acerca para indagar, adentrándose en una cueva donde encuentra a un ave quemándose. Se toma el trabajo de enterrarla, pero entonces ante ella emerge toda una manada de aves en llamas que se desploman a su alrededor. Mientras le pide fuerzas a su madre, el dragón, que resulta ser hembra, decide apagar las luces extendiendo sus alas. Al ver el tamaño de una de sus patas, Elodie corre a esconderse, lo cual es inútil, pues pronto es encontrada. El dragón le pregunta por su nombre y luego le explica que solo desea lo que se le prometió hace mucho y lo que le corresponde por la deuda que tiene la realeza con ella, pues el olor de su sangre la delata. Con esto, Elodie comprende el objetivo de la herida en su mano, pero su reflexión se interrumpe, pues el dragón procede a lanzarle sus llamas. Por suerte para ella, su destreza física le permite alejarse lo suficiente para no ser incinerada, y es aquí donde encuentra el cadáver de la mujer que había visto en la torre de enfrente. Nuevamente parece acorralada al intentar cruzar por una grieta debido a su armazón de hierro, pero logra deshacerse de este a tiempo para evitar el fuego por segunda vez, aunque en esta ocasión su pierna resulta lastimada. Al ver esto, el dragón reconoce su valor por todavía estar con vida. Sin tiempo para lamentarse, Elodie emplea el filo de la aguja de su vestido para fabricar una venda para su herida. Continúa y con el huevo de oro logra crear una antorcha para así avanzar por un angosto y sofocante corredor de la cueva. Sin embargo, el corredor cambia de dirección repentinamente, lo que provoca que se caiga en otra cueva. A pesar de esto, vemos que sobrevive y con sus lentos pasos llega hasta una galería atraída por la luz que este lugar desprende. Aquí descubre que no puede ir más allá debido a una fosa en medio camino, donde arroja el anillo por desprecio a Henry y sus engaños. Hecho esto, decide arriesgarse y salta hasta el otro lado, y si bien tiene complicaciones, vemos que gracias a su aguja logra aferrarse y escalar hasta estar segura. De esta forma contempla que la luz proviene de unas larvas, y como lo demostró antes, ahora reúne varios de estos en una lámpara improvisada con parte de su ropa. Pronto encuentra agua, pero al beber de ella, el sabor de las algas podridas le quitan la sed hasta que observa que el agua proviene del hielo sobre su cabeza, de donde se hidrata gota a gota. Pero de repente, el hielo se derrite, dándole paso al dragón. Elodie logra escapar adentrándose en una cueva más estrecha, donde encuentra mensajes de otros sacrificios señalando que el dragón no puede entrar ahí. Sin embargo, la criatura le advierte que así como las demás, tarde o temprano será devorada. Dicho esto, Elodie sigue descubriendo el rastro
rastro de las otras mujeres, sus vestidos y sus nombres grabados, mientras se pregunta si alguna pudo escapar. Más tarde, el dolor y sus heridas provocan que Elodie tiemble, y es aquí donde frente a ella aparecen las imágenes de las otras mujeres que estuvieron en su posición, hasta que una de ellas se acerca para susurrarle que todo es mentira. Al despertar, Elodie encuentra a las larvas alimentándose de su piel muerta, y aunque al principio siente repulsión, al ver de cerca descubre que estas curaron sus quemaduras, así que las emplea en sus otras heridas. Ya de pie, encuentra un mapa en los grabados de las víctimas que le señalan que la entrada está junto al árbol donde cayó. A este lugar le sigue la caverna de las aves, luego el túnel torcido que termina en el lugar con agua. Dicho mapa le muestra que existen 3 caminos hacia arriba y que uno de ellos atraviesa una zona de cristales para luego terminar en la superficie. Con esa información, Elodie obtiene la motivación necesaria para prepararse para la guerra. Entonces, luego de grabar su nombre junto a las otras, comienza a ascender por el camino del medio y pronto logra llegar hasta la caverna con diamantes en las paredes, desde donde vuelve a ver la luz del sol. Por ello, aunque las gemas afiladas significan un peligro para escalar, Elodie decide continuar. En ese momento encuentra la corona de la anterior princesa llamada Victoria, comprendiendo así que ella logró salir de la cueva. Entonces emplea las partes restantes de su vestido para vendarse las manos y la planta de los pies como método de protección. Así vemos que procede a ascender ayudada de la corona como soporte. Sin embargo, en medio camino, el dragón logra encontrarla y observa cómo Elodie resbala en dirección hacia sus fauces, pero vemos que ella logra sujetarse a tiempo para seguir escalando. Una vez arriba, los problemas de Elodie continúan al descubrir que se encuentra en una pequeña grieta en medio de la montaña con vistas al acantilado, y aunque por un momento observa a un grupo de personas a lo lejos y les grita por ayuda, enseguida el dragón la acorrala desde afuera, revelándole que no existe escapatoria para ninguna princesa, lo cual Elodie confirma al encontrar el cadáver de Victoria. Dicho esto, el dragón está listo para incinerarla, pero entonces escucha el grito de un hombre, así que decide ir a indagar. En ese momento vemos que ese hombre es en realidad Bayford, quien decidió regresar por su hija a las cavernas junto a unos cuantos hombres. Elodie reconoce la voz de su padre, así que regresa abajo y en medio camino llega hasta lo que al parecer es la guarida del dragón. Aquí, al ver el cuerpo de 3 pequeños dragones, Elodie recuerda que la reina relató que la criatura era la última de su especie, y al mismo tiempo de cómo en sus sueños una princesa le aseguraba que todo era mentira. De esta forma, Elodie comprende que aquel día cuando el rey llegó a la cueva, encontró a 3 crías de dragón recién nacidas, a las cuales ordenó ejecutar, y fue por esto por lo que el dragón los atacó, pero en lugar de matar al rey, decidió vengarse haciendo que experimente su dolor entregándole a sus hijas como sacrificio. Ya en el presente, Elodie sigue la voz de su padre mientras ruega que el dragón no haya escuchado sus gritos. Por su lado, el guía le asegura a Bayford que su hija ya debe estar muerta después de tanto tiempo. Enseguida, el dragón se hace presente y captura a los primeros soldados, quebrando sus huesos contra las columnas. Algunos intentan huir pero terminan siendo aplastados. Ya sin sus hombres, el dragón le exige saber a Bayford por qué está ahí. Él le explica que busca a su hija y aunque está muerto de miedo, vemos que está dispuesto a luchar, pues desenvaina su espada y avanza contra la criatura, pero enseguida es capturado y desarmado. Luego de olfatear al gordo, el dragón lo libera para revelarle que Elodie está viva y ordenarle que la llame para que se haga presente. Bayford comprende que es una trampa, así que se niega a obedecer y en su lugar le grita a quien pueda escucharlo que cometió un error, pues decidió cambiar a su hija para salvar a su pueblo. Creyó que podía vivir con su elección y su conciencia intacta, pero ahora sabe que la culpa lo carcome y no le permite dormir. Ante esto, el dragón lo golpea y le vuelve a ordenar que llame a Elodie, pero en su lugar Bayford le ordena a su hija que se mantenga oculta. Como respuesta, el dragón presiona el pecho de Bayford rompiendo varias costillas y la imagen provoca que Elodie suelte un pequeño grito, pero suficiente para que el dragón sepa que está cerca. De pronto, el guía se mueve bruscamente revelando su posición y atrayendo inadvertidamente al dragón, quien erróneamente cree haber avistado a Elodie. En ese mismo instante, ella aprovecha para acercarse a su moribundo padre, quien al divisarla le implora que utilice las cuerdas para escapar, consciente de que su madrastra y su hermana la aguardan en un bote. Tras estas palabras y tras solicitarle perdón, Bayford exhala su último aliento, sellando su despedida con un beso de Elodie. De esta manera, mientras el dragón prosigue con su incansable búsqueda, Elodie inicia la escalada y cuando la criatura finalmente da con el guía y lo aniquila, percibe haber sido engañado. No obstante, es demasiado tarde, pues al retornar con Elodie y desatar su furia en forma de llamas, ella logra alcanzar la superficie y tras atravesar el último pasaje, a pesar del ardoroso asalto del dragón, se confirma su exitosa huida al montar uno de los corceles. En respuesta, el dragón abandona su refugio en la montaña para perseguirla, mientras Elodie reconoce la inminencia de ser alcanzada y decide permitir que su montura continúe sola, mientras ella
ella se oculta bajo las rocas. Es entonces cuando el dragón se abalanza sobre el animal, envolviéndolo en llamas al instante, pero intuye que Elodie aún persiste, lo que desencadena su furia y lo lleva a consumir con fuego parte del valle. Al observar tal devastación, la reina Isabel determina que ha llegado el momento de intervenir para saldar su deuda. Tras estos eventos, presenciamos cómo la reina y sus caballeros interceptan el navío de los Beaufort, donde hiere a la madrastra y secuestra a Floria. Al día siguiente, cuando Elodie observa que finalmente el fuego se ha extinguido, decide salir, momento en el cual su madrastra aparece para informarle de los acontecimientos. Sin alternativas, Elodie se aventura de nuevo hacia la montaña para rescatar a su hermana. Mientras tanto, una vez allí, aunque Henry se niega a sacrificar a Floria debido a su corta edad, su madre le recuerda que su deber es proteger al reino. Así, ella misma mezcla su sangre real con la de Floria para luego arrojarla a la cueva. Cuando Elodie finalmente llega, descubre que su hermana ya ha sido lanzada, por lo que sin vacilación alguna desciende nuevamente a la caverna. Allí observamos cómo, mientras el dragón transporta a su hermana, ella repite su camino, curando sus heridas con los gusanos de luz, pero esta vez empleando las partes de armadura para urdir una trampa temporizada con arena. Acto seguido, armada con la espada de su progenitor, se muestra lista para el enfrentamiento. Por otro lado, el dragón, al ver a sus crías muertas, deja claro que su objetivo es Elodie y que su hermana no es más que un señuelo. Posteriormente, la arena se consume, activando el señuelo de Elodie, pues la armadura hace creer al dragón que se trata de ella. Aprovechando esta distracción, Elodie logra llegar hasta Floria. Sin embargo, al mismo tiempo, el dragón descubre el engaño y regresa a su guarida, donde es sorprendido por Elodie y su espada. El dragón le advierte que aunque lo apuñale, su espada no logrará matarlo. No obstante, ella aprovecha el momento para explicarle que ambos han sido engañados por la familia real. Sabe que el rey antepasado exterminó a sus crías sin provocación, a pesar de lo que cuenta la historia oficial. El dragón reprocha a Elodie por tener la sangre de aquel rey, pero ella intenta persuadirlo, explicándole que ninguna de las princesas asesinadas es realmente hija del rey. Sin embargo, el dragón se niega a creerle y al tenerla tan cerca decide atacarla con su fuego. Por fortuna para Elodie, logra salvarse al caer al agua y aunque sufre algunas quemaduras, se pone de pie rápidamente. Floria se acerca para devolverle su espada, pero antes de alcanzarla, Elodie es capturada por el dragón, quien procede a herirla con sus garras. El dolor impulsa a Elodie a clavar su aguja en el ojo de la criatura, lo que le permite liberarse y recuperar su espada. Acto seguido, ambos se lanzan uno contra el otro para el golpe final. Esta vez Elodie logra deslizarse bajo el vientre del dragón para apuñalarlo nuevamente mientras le repite que no tiene la sangre real. A pesar de ello, el dragón le asegura que puede percibirlo en el olor de su sangre. Sin más opciones, Elodie atraviesa una de sus patas con su espada como último ataque. Al ver que ya no posee armas para continuar la lucha, el dragón le aconseja a Elodie que acepte su destino, como él mismo tuvo que hacerlo en el pasado. Sin embargo, al observar la forma cóncava de una columna, Elodie se rehúsa a rendirse, afirmando tener como aliadas a todas las mujeres inocentes que perecieron en esa montaña, y desafía al dragón a quemarla. La criatura obedece y lanza todo su fuego, pero Elodie logra esquivarlo y la forma de la columna provoca que las llamas caigan sobre el propio dragón, debilitándolo y dejándolo a merced de la espada de Elodie. Sin embargo, en lugar de matarlo, ella decide mostrarle la herida que todas las mujeres bajo la montaña compartieron, parte del engaño de la realeza. De esta manera, el dragón comprende que durante todo ese tiempo estuvo acabando con hijas inocentes, al igual que el rey lo hizo con su descendencia, y le pide a Elodie que lo ejecute, pero Elodie decide perdonarle la vida y utiliza los gusanos de luz para sanar sus heridas. Luego de estos sucesos, vemos cómo Elodie se presenta en medio de una nueva boda del príncipe Henry. Al verla allí, Henry le explica que la nueva esposa será el último sacrificio, y luego será libre para elegir su destino y tal vez vivir con ella, pero la reina lo interrumpe para dejarle en claro a Elodie que no sabe nada sobre su historia. En ese momento, Elodie ordena a la nueva novia que escape y da una última oportunidad a los súbditos para huir. A pesar de ello, la reina se burla de ella, insinuando que su poder se basa únicamente en haber logrado escapar. Entonces, Elodie revela que ha llegado el fin de su historia, pues ante ellos aparece el mismo dragón, quien ejecuta a la familia real, entre ellos Henry, que acepta su destino consciente de que lo merece. Así, mientras el castillo arde en llamas y se desmorona, Elodie lo abandona junto al dragón. Tras estos eventos, vemos que al no haber monarcas en la isla y con abundancia de suministros, Elodie decide que su familia tome el trono de su reino en el norte, junto a su madrastra, a quien finalmente considera como su madre. De esta forma, emprenden el viaje de regreso, con el dragón como su nuevo aliado.